Distintos medios locales informaron sobre los asesinatos de unas 14 personas en el estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana. Durante la mañana de este domingo, fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres de entre 25 y 35 años de edad. Abraham Castañeda, director del Mando Único de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, informó que las víctimas fueron decapitadas y presentaban disparos de proyectil de arma de fuego en varias zonas del cuerpo. Según informó Castañeda, hasta el momento no se ha podido identificar a las víctimas. Sin embargo, la noche del sábado se reportaron 2 personas desaparecidas, por lo que están haciendo las indagaciones pertinentes. Los sujetos fueron localizados debajo de un puente elevado, ubicado en el anillo periférico Manuel Gómez Morín, en la prolongación de la Avenida Juárez, del municipio Cuauhtémoc. Presuntamente, fue una llamada al 911 en torno de las 8 horas, lo que advirtió a las autoridades sobre el incidente. También por la mañana se reportó el hallazgo de un hombre de aproximadamente 50 años, tirado al costado de una carretera en el poblado La Junta, localizado en el municipio de Guerrero. El cuerpo fue encontrado con las manos atadas y al menos 15 impactos de bala. Hasta el momento se desconoce su identidad. En Ciudad Juárez se registraron 3 asesinatos, todos en hechos aislados. El primero fue resultado de una riña entre internos que se encontraban confinados en una celda del Centro de Reinserción Social para Adultos, Cerezo. De acuerdo con la Fiscalía del Estado en la zona norte, uno de los 3 reos resultó muerto en la riña. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Salcido Galindo, quien fue detenido en 2016 por el delito de robo. El altercado se dio en torno de las 2 horas, en el área destinada para los integrantes de la pandilla AA o Doblados, grupo afín al cártel de Sinaloa, así lo informó el periódico La Jornada. La segunda víctima se reportó afuera de un bar ubicado en el cruce de Óscar Flores y Julimes, en la colonia Nuevo Hipódromo. En torno de las 3 horas, el hombre fue ejecutado dentro de su vehículo. De acuerdo con las autoridades, el auto en el que viajaba era un Mitsubishi blanco, con vidrios polarizados. El tercer asesinato que se reportó en Ciudad Juárez fue entre las calles Guillermo Prieto Luján y Luis Calderón Vega, en la colonia Morín, donde la víctima fue asesinada por 2 hombres, que posteriormente se dieron a la fuga. Por otra parte, derivado de un trabajo de investigación, personal de la Fiscalía General del Estado Zona Norte localizó una fosa con 4 cadáveres de sexo masculino. Según informó La Jornada, en el suceso participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, especialistas de servicios periciales y ciencias forenses, Unidad Canina K9 y ministerios públicos de las unidades de personas ausentes y de delitos contra la vida. En la capital de Chihuahua,
Gilberto Loya, director de Seguridad Pública Municipal, confirmó la muerte de uno de los guardaespaldas de la presidenta municipal. Su nombre era Manuel Enrique Valdez Castillo, y fue asignado en 2016 al grupo de escoltas de María Eugenia Campos Galván. En Hidalgo de Parral fueron asesinados 3 jóvenes en los alrededores del Hospital General. Una de las víctimas fue identificada como Cindy Guadalupe Herrera Armendáriz. Las otras víctimas portaban documentos con los nombres de Omar Palma Sáenz y Kevin Palma Loera, respectivamente. Las autoridades se encuentran cotejando la información para verificar sus identidades,